Matizartes, un espacio dedicado al arte y sus protagonistas. Hola a todos, estoy feliz de presentarles hoy un nuevo episodio que es muy especial como los anteriores, pero definitivamente cargado de mucha sensibilidad, creatividad, poesía y música. Me complace recibir en este espacio a uno de mis compositores preferidos de siempre, al artífice de la banda sonora de buena parte de mi vida y sé que de muchos de ustedes. Encantada de recibir al maestro Henry Martínez, un notable compositor venezolano, específicamente de Maracay, quien desde temprana edad sobresale en la ejecución del cuatro debido al desarrollo de una temprana destreza que fue perfeccionando con el tiempo. Debido a la influencia de su padre, quien consuetudinariamente llevaba a su casa discos de todos los estilos musicales, entre ellos de Dámaso Pérez Prado, Edith Piaf, Louis Armstrong, Toña la Negra, Miguelito Valdés, Lavillos Caracas Boys, entre otros, Henry se enfrentaba a una exposición continua de melodías y armonías que se guardarían en su memoria para aplicarlas en el momento perfecto. De esa manera, también conoce a su primer maestro a distancia, el gran Aldemaro Romero, que bajo la notoriedad de una gran producción, Dinner in Caracas, preparó el camino para que Henry supiese de la infinidad de opciones donde desarrollar la melodía, material que es su fuerte como arreglista y compositor. Este insigne músico significó para Henry la raíz de su insistencia por descifrar las armonías de cada canción y sus intentos por rearmonizarlas, procesos que continúa haciendo hasta nuestros días. Asimismo, realizó sus estudios de guitarra con el profesor Alejandro Benítez, quien también lo adentraría en el especial universo de la música brasileña, lo que lo llevó hacia un camino musical particularmente más exigente y riguroso, pero menos popular. Es así como Henry incursiona en la importante tendencia del tropicalismo. Su primera producción, De Cal y Arena, un trabajo de música urbana, fue realizado en honor a un poema de Mayra Jiménez, musicalizado por Henry. Hacia los años 70, Henry conoce al maestro Luis Laguna, un notable compositor que trabajaba para ese momento en una nueva tendencia de la música venezolana. Junto a él formó uno de los grupos más influyentes para las futuras generaciones, Venezuela 4. Luego forma parte de los grupos musicales de los cantantes Lilia Vera y Jesús Sevillano, acompañándolos por más de 15 años como guitarrista. Cabe destacar que Henry es médico, con un posgrado en medicina familiar y tiene estudios de gramática inglesa en la Universidad de Tennessee at Martin en Estados Unidos. Henry acompaña también a María Teresa Chacín, Nancy Toro, Esperanza Márquez y Luz Marina, siendo de esta última el director de su banda por 2 años. Luego se traslada a Miami y es firmado como compositor exclusivo de Warner Chappell, brazo musical de la Warner Bros., donde produjo canciones para artistas como Marc Anthony, Jerry Rivera, Frankie Negrón, Los Hidalgo, entre otros. Trabajando junto a su amigo y hermano musical Fernando Osorio en la creación de temas de muchísimo éxito en el mercado de la salsa. A lo largo de su carrera ha compartido en un sinnúmero de escenarios y además una gran cantidad de artistas han interpretado sus temas vocal e instrumentalmente. Entre ellos puedo mencionar a Ignacio Escaray, Jesús Sevillano, Lilia Vera, Víctor Mestas, Aquiles Báez, Ilan Chester, Oscar de León, Fernando Osorio, Guaco, Chico Buarque, Iraquere, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Tania Libertad, la Orquesta Filarmónica de Londres y créanme, muchos más. Reconozco ante ustedes lo inmensa que es la trayectoria de Henry y lo que acabo de mencionarles es una mínima parte, pero esto les da una idea de la importancia de su trabajo para el mundo musical dentro y fuera de Venezuela. Escúchenlo, disfruten de sus intervenciones, que definitivamente sé que les será de mucha felicidad saber un poco más sobre su sentir y puntos de vista en este episodio súper especial con el gran Henry Martínez. Comencemos. Bienvenido, Henry.
Nuevamente expreso mi felicidad por tener este honor y privilegio de recibirte. Gracias por decir sí inmediatamente y apoyar este espacio. Sé que los amigos que nos escuchan estarán complacidos en saber más de ti, uno de los compositores venezolanos más importantes y un excelente amigo además. Y para comenzar con las preguntas, ¿cómo surge en ti el amor por la música? Buen día, María de las Nieves, querida amiga de tantos años. Muchas gracias por invitarme a este podcast y bueno, poder ayudar esa urgencia que tienes de difundir la información de la cultura. Es una urgencia que debería estar en todos nosotros, de verdad. Es urgente que nosotros podamos decir algunas cosas de lo que pasan en nuestro país, que mucha gente no la sabe. Y bueno, por eso te agradezco muchísimo esta invitación y me uno pues a tu esfuerzo por compartir estas informaciones que tú estás haciendo pues, y estás llevándole a la gente para que se entere pues de que contamos, con qué contamos en nuestros países pues, cada uno, y en este caso Venezuela, país nuestro, tanto tuyo como mío, al cual queremos tanto. Bueno, María, sí, mi amor por la música comenzó muy temprano en mi edad. O sea, estaba más o menos cerca de los 7 años, era un niño, pero antes, pues, por supuesto, había un ambiente musical en mi casa, mi hermano mayor y mi papá tocaban el cuatro y cantaban y yo los veía, iba viendo cómo tocaban la técnica para producir el sonido de las canciones y cómo se acompañaban y los tonos, y aprendiendo cosas muy sencillas. Y bueno, mi hermano me enseñó cómo rajar el cuatro, los ritmos. Yo siempre tuve buen oído rítmico y también tuve buen oído melódico, pues. eh, de asumir, pues eso lo asumo y eso me llevó a una consecutiva disposición para ahondar más en la música, pues. Y afortunadamente pude tener la posibilidad de trabajar, de seguir en este camino tan hermoso. A los 12 años después tocar la guitarra y después otras cosas, pues ya vino la composición después. Pero esos inicios fueron creados por ese ambiente musical de la casa, donde se tocaba, donde se escuchaba música, donde papá compraba y siempre traía los LP y los discos de 75, 78, perdón, 78 revoluciones por minuto y algunos de 45 revoluciones por minuto. Esa era la década entre el 50 y el 60. Allí yo comencé pues a tocar cuatro y a sentir que la música me era muy familiar. Y bueno, afortunadamente me impregnó de tanta felicidad que hasta hoy pues sigo haciéndolo con mucho corazón y como una imperiosa necesidad de transmitir cosas. Porque ya tú sabes, pues, como excelente músico que eres, que nuestra emisión de la música es un mensaje para todos, pues, es un lenguaje hermoso que afortunadamente todo el mundo entiende. Esos fueron mis principios, una casa y una familia, pues musical y con mucha tendencia pues a tocar los instrumentos y a oír música, eso principalmente. ¿Qué músicos te han inspirado a lo largo de tu carrera? Te puedo decir, querida Amarilla, que yo escuchaba de verdad la música venezolana, que era lo que se escuchaba en mi casa, y algunas otras, por supuesto, de corte internacional, pero preponderantemente pues en las hechas en Venezuela, pues. Recuerdo que oía mucho a Juan Vicente Torrealba en mis primeros años, lo que fue toda la década del 50, cantantes eran del grupo de los Torrealberos y
y todo ese tipo de canciones de aquella época, ¿no? César del Ávila, Lorenzo Herrera, el dúo aquel Espinguanipa, muy famoso, Magdalena Sánchez, y todo eso lo conocía yo de aquella época. Y después, en los años 60, 61, 60 creo yo, llegó algo inesperado, pero que fue para mí una luz gigante para la música, que fue Aldemaro Romero, con su forma de instrumentar, de armonizar nuestra música venezolana. Era otra forma, no era ya la forma clásica, que es una tónica, cuarta y dominante, ¿no? Y el 1-3-5. En las composiciones siempre se trabajaba por allí. Y en las armonías también 1-3-5. No, ya Aldemaro empezó a incorporar eh, otras armonías más complicadas, que iban más allá del 1-3-5, pues con las séptimas mayores y las novenas, bemoles o sostenidas, y las onceavas y las sextas, pues. Y todo eso fue, escucharlas fue un gran descubrimiento, porque sonaba como celestial aquella armonización. Yo me sorprendía con aquel disco de Dinner en Caracas, que fue realmente un descubrimiento enorme, como si descubrieran las cortinas de algún mundo que yo no conocía. Y bueno, de verdad que por allí tuve una influencia increíble de ese gran músico que fue y sigue siendo, aunque no esté en vida, Aldemaro Romero, pues, con su creatividad. Después, llegando a los 12 años, tuve cercanía con la música brasilera. Tenía unos compañeros que tocaban guitarra y tocaban de forma favorita, pues, la música de Brasil. Para mí era muy complicado las armonías y todo eso, pero ellos me enseñaron a tocar guitarra a los 12 años, y también a hacer algunos acordes de la música brasilera, que eran complicados, y entré en ese mundo. Y fui creciendo, y yo sé que el rock estaba por allí andando con los Beatles y de Rolling Stone, y bueno, de todos esos grupos gigantes que tuvieron mucha fama, pero yo me refugié en la música brasilera. No conocí, por supuesto, todo el repertorio de los Beatles, pero no era el que yo tocaba a diario, sino me gustaba mucho más las armonías complejas de la música de Brasil. Y bueno, fueron referentes en Joy Gilberto, Walter Wanderley, Luis Bonfá, Laurindo Almeida, Agostinho dos Santos, toda esa cantidad de gente que trabajó después de los 60 hasta finales casi de los 60, donde ya es otra época, pues, que empezó a funcionar el grupo de La Bossa con Antonio Carlos Jobim, que venía a hacer un trabajo excepcional y empezó a componer mucho antes del 68. Ya venía con el movimiento de la bossa nova, y también estaba allí la familia Caymmi, que era sumamente Dorival Caymmi, que era el jefe de familia, pues, y evidentemente Nana Caymmi, que era una gran cantante. Y todos esos compositores de esa época que hicieron el bossa, pues ya pasaron a hacer la música, a convertirse en la música popular brasilera, ese movimiento tan increíblemente importante que fue el MPB, la música popular brasilera. Y bueno, allí estaba Chico Buarque como un gran compositor, como lo es todavía, Edu Lobo, Gilberto Gil, Gonzaguiña Junior, que era hijo de Luis Gonzaga también. Y bueno, aparecieron otros guitarristas también allí, como Baden Powell, y después apareció Toquinho. Y toda esa música brasileña fue la que me impulsó, pues, a seguir escuchándola. Y